Bueno, siempre como decimos en la charla, lo que más preocupa a los productores es saber cómo se van acomodando los jugadores del clima, ¿no? Y uno de los grandes jugadores del clima es, sin lugar a duda, el Océano Pacífico, con su famoso fenómeno del niño, que a veces no es niño, que es niña, y que, bueno, estos 2 últimos años estuvo jugando a favor de Argentina, porque primero hubo un niño, después un año neutro positivo, y los dos, con inconvenientes más o menos, logramos arribar, obviamente, a muy buenas cosechas. Este año la suerte desde ese océano no nos va a acompañar, dijimos que teníamos dos opciones, o ser un año neutral negativo o ser una niña. Efectivamente, los pronósticos que al principio estaban bastante, digamos, con bastante diferencias uno de otro en respecto a la intensidad negativa que podía tener este fenómeno, en el último mes, digamos, se han ido inclinando por, digamos, por pronosticar un fenómeno de mayor enfriamiento que el previsto en origen, y de hecho ya el océano está en valores negativos, alcanzó durante el mes de agosto un valor cercano a 1 grado por debajo de los términos normales, es decir, técnicamente ya estaríamos dentro de un fenómeno que podríamos denominar niña débil, no porque no vaya a tener efecto sobre Argentina, o porque sus efectos fueran a ser débiles, sino simplemente porque así son las graduaciones, ¿no es cierto? Hasta 1 grado se lo denomina débil, porque quizás su efecto global no sea tan importante, pero para nosotros lo que nos interesa es el efecto que puede hacer sobre Argentina relacionado con los otros factores que hacen al clima o que, digamos, impactan en el clima de Argentina. Y yo por eso siempre les recuerdo, o les recordé a los productores, también en la charla, que el año 17-18, que no fue nada bueno para la agricultura en Argentina, también fue un año niña débil, con lo cual merece nuestro más absoluto respeto, por más que, digamos, esté encuadrado dentro de esa debilidad. Los factores con los que tiene que interactuar este fenómeno, que de por sí origina una entrada de frentes menor, sobre todo en el verano, porque digamos que este fenómeno tiene poca acción sobre la primavera. Por lo tanto, también es un fenómeno engañoso, porque en la primavera, en general, las lluvias se normalizan, los frentes entran más frecuentemente, y entonces el productor, que puede llegar a recibir a lo mejor un volumen de lluvia normal en esos meses, empieza a pensar que el fenómeno no existe, o que el fenómeno cambió su, digamos, su intensidad. Pero la real impacto que tiene sobre las lluvias en nuestro territorio se ven en el verano. Por eso decimos que a partir de diciembre y sobre todo enero son meses riesgosos cuando este fenómeno aparece. ¿Cuáles son los otros factores que decimos que se relacionan con este para poder moderar los efectos de una menor frecuencia de frentes? Bueno, decimos siempre la importancia del océano Atlántico y de las temperaturas y de la intensidad que el fenómeno de anticiclón, es decir, el fenómeno de alta presión que se coloca en ese océano, puede alcanzar una intensidad de modo de tener un buen transporte de humedad hacia nuestro territorio. Ese transporte de humedad no ha sido bueno en estos últimos meses sobre la franja semiárida, por eso en este momento tenemos dos realidades de humedad de suelo y de carga y de lluvias recibidas. Tenemos una humedad relativamente que ha podido transportarse desde el océano y ha favorecido con lluvias el sur de Buenos Aires, el centro y este de Buenos Aires, en algún caso, en algún frente, la Mesopotamia, etcétera,
no es lo que ha sucedido en la parte central de la región pampeana, donde realmente la sequía en este momento es muy importante. Y no solo la sequía, sino también el efecto de las heladas, muchas de ellas heladas negras muy impactantes sobre los cultivos. Entonces, esa realidad puede cambiar durante la primavera, como hemos dicho, por dos razones. Por por un acercamiento que es normal en esos meses del anticiclón, que permite entonces entrar más humedad sobre la franja semiárida, y sobre todo por una acción de entrada de humedad por el norte, que también es normal a partir de la primavera, o a partir de que se instale, digamos, la primavera con las entradas de viento norte, etc. Pero siempre, siempre este fenómeno actúa o deja su sello sobre los meses de verano. Por eso es que estamos alertando sobre el problema que puede haber en diciembre y enero. No quiere decir que no vaya a llover, sino simplemente que la cantidad de frentes disminuye, que las probabilidades, digamos, de generación de lluvias no es tan frecuente, es decir, nosotros en nuestro sistema de lluvia normalmente tenemos una probabilidad semanal. Bueno, en estos años niña la probabilidad disminuye a un evento, a veces dos eventos, entonces frente a menor número las probabilidades también disminuyen, ¿no? Por eso es que eso sería importante para establecer estrategias de siembra, elección, como decimos, de los lotes que hayan podido reservar mucha humedad durante los meses estos de primavera, que hayan recargado los perfiles, que tengan las napas más cercanas para tener entonces allí destinar los cultivos que necesitan más agua y quizá dejar los que menos necesitan para otras posiciones más riesgosas del terreno. Pensar un poco sobre la densidad que vamos a darle a los cultivos, ¿no? Porque si falta el agua, a mayor densidad, mayor riesgo. El cultivar que vamos a implantar. Muchas veces el productor se guía por los cultivares que hayan tenido mejor rendimiento o mejor performance los años anteriores. Pero recuerden que los años anteriores son diferentes de este. El año, digamos, niño o el año neutro que los precedió no tiene nada que ver con el año que vamos a transcurrir. Por lo tanto, es bueno fijarse, al contrario, cuáles fueron los cultivares de mejor performance en el 17 y 18, que fue el año seco, y con esas estrategias tratar de moderar el impacto que puede tener este fenómeno. Una cosa buena en esta particular niña es que los modelos están diciendo que a partir de febrero va a haber un rápido ascenso de la temperatura en el Pacífico, es decir, una rápida normalización de las temperaturas, lo cual podría favorecer las lluvias de otoño y también comenzar las lluvias en forma más frecuente sobre febrero, ¿no? Entonces, eso también es una estrategia para tratar de colocar los cultivos pensando en esos meses más favorables. Finalmente, licenciada Carballo, a los productores anoche dejó algunos aspectos en cuanto a los mercados agrícolas y cómo va a impactar al mismo ante un clima como el que vamos a tener para esta campaña, ¿no? Este año, si bien digamos, el ciclo de maíz está ya terminado en los Estados Unidos, y les ha dejado una cosecha que si no tienen problema para levantarla va a ser récord, 788 millones de toneladas. En cuanto a la soja, en algunos departamentos importantes de los Estados Unidos, Iowa más precisamente, están teniendo problemas con
durante el mes de agosto han tenido problemas con la lluvia. Por lo tanto, puede haber una disminución del rinde esperado. Eso podría, de alguna manera, junto con el aumento bastante significativo de las ventas que ahora están realizando China, debido a un convenio que se firmó en enero entre los dos países que garantizan mayores compras de los chinos a los productos americanos, los precios se están moviendo un poquito en forma favorable, ¿no es cierto? Y eso también siempre es una buena noticia. Lo mismo, otra buena noticia puede ser la sequía que está desarrollándose en Francia y también sobre Ucrania, y que está impactando los cultivos de verano. Ellos, sobre todo Ucrania, es competidor de Argentina en cuanto a girasol, así que también eso puede provocar algún impacto en los precios de estos productos. En cuanto a nuestro competidor por el sur, que sería Australia, como ellos tienen la opuesta de lluvias de Argentina, ellos están recibiendo buena lluvia en este momento, están haciendo un muy buen desarrollo de sus trigos. Allí tendríamos también que poner el acento porque estos años ellos tuvieron pérdidas importantes y entonces nos permitió a nosotros entrar en mercados del sudeste asiático que